Queridos hermanos y oyentes, en esta hora una vez más estamos delante de la presencia de Dios para poder escudriñar un poquito más de su palabra, aprender, poder entender muchas veces lo que se denomina llamado. Hay personas que confunden lo que es llamado. Sabemos que Dios en su palabra habla de llamado a siervos de Dios, a personas que aparta para un servicio, pero no debemos olvidar el llamado principal que Dios hace a toda la humanidad. ¿Y cuál es ese llamado? Llamados a ser salvos. Muchas veces confundimos cuando nos congregamos en un lugar para alabar, adorar a Dios, escuchar palabra, ser enseñados, instruidos a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Muchas personas confunden esto, porque se cree y usan muchas veces la palabra y los textos bíblicos para referirse únicamente cuando Dios llama, aparta a una persona para el servicio. La prédica de esta noche se llama Cuando Dios te llama. Y tenemos que prestar atención al llamar. ¿Qué sería un llamado? Yo puedo ir a una casa, golpear la puerta, tocar el timbre, golpear las manos. Pero este llamado es diferente, porque no es superficial, sino que va más allá, mucho más allá, en lo más profundo, a nuestro ser, a ese hombre, a esa mujer que van por la vida por ir sin entender de dónde vienen y para dónde van. Hoy vemos que muchas personas están confundidas por situaciones que pasan y escuchan hablar y no entienden que Dios todavía le está dando una oportunidad. Y se lo demuestra a través de ese llamado a recibirle como Señor y Salvador. En esta noche vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safac, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la túnica. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue a Elías y le servía. Acá vemos que dice que el profeta Elías venía y pasa por un campo y ve a este joven Eliseo. Y no le dice nada, pero Elías sabía cuál era que él tenía que cruzar por ese campo y por qué tenía que dejar su manto
sobre los hombros de Eliseo. Al comienzo del relato vemos que Eliseo tal vez no conocía de Dios, o tal vez sus padres le habrían hablado. Pero está la parte fundamental que dice que el profeta Elías puso su manto sobre los hombros de este joven. Pero al instante este joven entendió que no era solamente el profeta el que lo llamaba, sino el mismo Dios. Porque Elías era un profeta de Dios, pero no se dio a conocer, no le dijo con qué propósito ponía su manto. Hoy día se le habla a las personas o se usan estos versículos para referirse a alguien que Dios está llamando al servicio, como dije anteriormente. Pero también tenemos que ver y aplicarlo a la vida cotidiana, porque muchas veces vamos caminando y le hablamos a la gente de Jesucristo, que lo tienen que aceptar como Señor y Salvador para perdón de sus pecados, para tener salvación, para tener vida eterna. Y la gente no lo entiende. No entiende lo que es un llamado. Y si muchas veces quisiéramos nosotros mismos explicar el llamado de aquellos que fuimos llamados a servir, no lo podemos explicar, porque eso va por dentro. Y tal vez sea confuso, pero la palabra no es confusa. Viene a nuestras vidas y Dios nos da esa lucidez para poder entender lo que Él nos quiere hablar, lo que nos quiere decir a través de su palabra. ¿Qué debemos entender? Que debemos prestar atención, en primer lugar, a la voz del Espíritu Santo. ¿Quién va a ser que va a hablar a nuestros oídos con voz audible a través de la persona que nos habla? Y va a ser luz para que podamos ver la realidad. Entonces, si nosotros acudimos a ese llamado a salvación, poco a poco, vamos a ir entendiendo lo que es llamado a ser salvo y llamado al servicio. Porque nosotros al ir caminando, ¿qué ponemos sobre la vida de la persona? No ponemos un manto, ponemos la palabra de Dios abierta para que ellos también puedan ver. Pero es necesario primero recibir y entender ese llamado. Muchas personas hoy día, y es doloroso, han sentido el llamado y lo han dejado. Se han olvidado de que hay un ser todopoderoso que existe, que es real, que a través de leer su palabra vemos que Él está vivo y que está en medio nuestro y que está al lado nuestro, de aquellos que llevamos su mensaje. Para que podamos entender, este joven no entendía nada, pero Elías posa su manto sobre ese joven porque él sabía que ese joven iba a ser su sucesor como profeta. Y cuán bueno
Es Dios que nos llama con una voz de amor, con una voz de misericordia, de piedad, de compasión. Nos llama pasivamente a que vengamos a Él. Y por los quehaceres y por muchas cosas, dejamos el llamado de Dios a ser salvos. Tendríamos que tomar la decisión que tomó este joven, Eliseo, para poder recibir ese manto de piedad, de amor. Y tendríamos que entender, matar una yunta de buey no cuesta, no duele, porque es un animal que lo degüellan y derraman su sangre. En esto voy a ser preciso. Dice que hubo un cordero que fue llevado al matadero. Y dice que fue degollado. Aunque Cristo no fue degollado, pero fue el cordero que fue entregado a ser molido por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Solamente Él pudo pagar ese precio tan alto con la muerte en la cruz. Tal vez no lo entendamos a lo que es salvación, a lo que es perdón, a lo que es ese llamado que Cristo, que está vivo, hoy sigue haciendo a la humanidad pecadora. Pero no quieren entenderlo. Quieren dejarse llevar por su propia intuición, que ellos creen que van por el camino correcto, que hacia donde van están seguros, y no hay nada seguro. Y este joven nos habla de seguridad, porque vemos que el profeta le dice: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Algo tiene que haber sucedido en la vida de este joven a ser tocado por el manto. Si nosotros en nuestra búsqueda hiciéramos como el relato que habla, que dice que una mujer decidió tocar el manto de Jesús para ser sanada, fue su fe la que la llevó hacia aquel que era el dueño de la vida, el único que la podía dar y quitar. Jesucristo, el Hijo de Dios. Este joven decidió seguir al profeta sin importarle nada. Se despidió de su familia, de sus empleados, y lo siguió. No le importó más nada. Lo único que interesó fue obedecer a lo que él sintió en su ser y tal vez en su espíritu. Si nosotros vamos hacia Dios en una posición de entrega total, ¿qué nos puede frenar? ¿La vida? No. ¿La muerte? No.
Ninguna cosa creada nos puede separar de esa decisión que tomamos de ir allá y estar postrado delante de Él para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, sin importar lo que fuera de nosotros, porque el único que importa es Él. Pero lo que debemos entender es lo siguiente, de que si Él nos llama a algo nuevo, algo que va a ser diferente, aunque nos cueste entenderlo. Todos deberíamos tomar la decisión que tomó Eliseo. Salir corriendo, dejarlo todo. Muchas personas pensarán, sí, es fácil, no tiene familia, no tiene hijos. Pero el Señor Jesucristo dijo que el que no se niegue a sí mismo y lo deje todo y me siga, no es digno de mí. Hoy la gente quiere seguir a Dios a media. A cristianos de años también le cuesta seguir. Me gusta ser sincero conmigo mismo y de parte de Dios para con los que escuchan la palabra. El Evangelio no es color de rosa. El Evangelio de Jesucristo no es salvación para hoy y para mañana, no, es eterna. Pero hay que pagar un precio, dejarlo todo y seguirle, sin importar nada. ¿Cuántos hoy, en esta misma hora, estamos dispuestos a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y decirle, yo te quiero seguir, sin importar lo que fuera de mí? Porque si me llamaste y voy hacia ti, Señor, sé que estoy en el mejor lugar, estoy seguro. Nada me va a pasar, nada me va a suceder. Y muchos confunden esto. ¿En qué sentido? En que en el llamado de Dios a ser salvo o a servirle en el área que fuera, ¿no vamos a pasar sufrimiento? Si les digo que no, les miento. Pero dice que ese amor que Dios nos da, cuando nosotros damos el sí, te aceptamos como Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es la hora de entender aquel día cuando estábamos perdidos y vino una persona de parte de Dios y nos trajo el mensaje y decidimos aceptar a Cristo. Hablo para aquellos que no conocen, que hoy es el día de aceptarlo como Señor y Salvador y buscar de Él, porque los días que vienen son malos, son inestables. Para muchos no van a poder ser entendidos las cosas que pasan. Pero para el cristiano que decidió hacer un alto en el camino, ¿para qué? Para distraerse, para quedarse allí como un espectador más viendo pasar la vida. Que podamos cobrar nueva fuerza. Si estamos agotados, si estamos cansados
volver a escuchar esa voz que no se cansa y nos dice, aquí estoy hoy para salvarte. Aquí estoy hoy para darte vida eterna. Pero por las situaciones, por haber permitido que el sistema del mundo entrara en nosotros, hemos dejado que el manto se posara en otro. Y cuánto duele decirle no a Cristo. Duele y mucho. Es necesario correr y decirle, perdóname. Pon tu manto sobre mí. Enséñame a caminar, a obedecer, a entregarme por completo. Porque solo en ti, Señor, estoy seguro. Que podamos dejar que ese Espíritu Santo que se mueve en nuestro contorno, en nuestro alrededor, llene nuestro ser en cada parte de nosotros. Muchos pueden decir, sí, estoy dispuesto. Hay otros que vamos a tener que ir, tomarlo de sus brazos, ponerlo sobre nuestros hombros y alentarlo para que siga, ayudarlo para que vaya hacia adelante. Todo tiene un precio. Pero ese precio ya fue pagado. Y el único que lo pudo pagar fue Jesucristo. Ese Dios de amor, de misericordia, de piedad, de compasión, que dice que cuán grande fue su amor, que dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos amará por toda la eternidad. Pero ese amor, soy consciente, no es para todo. Es únicamente para aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador y pasaron a ser sus hijos. Es para nosotros, los que hemos creído y los que van a creer de ahora en más, los que se van a entregar a Cristo. Que podamos tomar conciencia, porque dice que ese manto, esa túnica, era un artículo muy importante en aquellos tiempos, porque se podía usar para pagar una deuda, se podía usar como abrigo, se podía usar como una tienda para ponerlo en el piso y sentarnos. Pero hoy, la túnica que Dios quiere poner sobre nuestras vidas es mucho más importante que la que llevaba Elías. Porque esa túnica es la salvación, es la vida eterna. El gozo, la alegría, la felicidad de vivir a Cristo en nosotros. Eso es lo más grande que nos puede pasar. El pagaré lo tiene Dios.
Él pagó por cada uno de nosotros un precio muy alto, que no podemos decir vale tanto porque no tendría precio. Si todo eso nos sirve para poder entender en esta hora que el Espíritu Santo abra sus ojos para que puedan ver claramente, con claridad, que venga luz a través del Espíritu Santo a la mente para poder recibir la salvación y no esperar más. Dejar que lo que hemos pasado por mucho tiempo podamos decir hasta aquí llegamos. Hemos venido andando y caminando por lugares oscuros, lugares tenebrosos, pero de ahora en más voy a caminar en luz. Y esa luz es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Qué bueno es poder dejar que el Espíritu Santo nos llene, que nos abrace, que nos guíe, que nos instruya. Es ir hacia allá donde está la salvación. La importancia del mensaje, ¿cuál es? Como dije, cuando Dios te llama, que puedas entender el llamado de Dios a ser salvo. Cuando uno le habla de Dios a las personas, no es religión. Dios no es una religión. Dios es una comunión. El Dios Supremo Todopoderoso y el ser humano. Nosotros, su creación. Y si nos llama es porque somos sus hijos. Y debemos estar atentos a esa voz. Hoy te insto a que no dejes pasar más tiempo. Porque estamos en el tiempo del fin. Y Dios está queriendo salvar no a algunos, sino a toda la humanidad. Como dije anteriormente, muchos serán salvados y muchos no. No porque Dios no quiso, sino porque ellos mismos dijeron no. Porque le interesaron los placeres, le interesaron los lujos, la buena vida, el vivir bien, el que dirán, las posesiones, las amistades que tengo. Mi mejor posición es seguir a Cristo, no importa lo que me pase. ¿Con quién me quiero juntar? No importa lo que digan. Es con mis hermanos en Cristo y con Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Lo que digan o dejen de decir me deja sin cuidado. Porque el gozo de los hijos de Dios es saber que nuestra vida está escondida en el mismo Señor Jesucristo, en el mismo Dios hecho carne, para salvación de toda la humanidad. Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, sus corazones, para que puedan entender que han sido llamados a ser salvos en esta noche. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga
y que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y traiga lucidez, que les abra la mente y el entendimiento para que puedan entender y ver con sus propios ojos la salvación en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.